Para metadeportescolombia.com, nuestro invitado es un hombre legendario del periodismo nacional, pero radicado aquí en los Llanos Orientales. Hablamos de Alcides Antonio Javi Bautista, que tiene una faceta muy interesante. Alcides, ¿usted cómo se inició en el periodismo? Me dice que arrancó con el periodismo deportivo primero, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo me inicié primeramente en Radio Guaymaral por un accidente, ya que estaba tratando de llegar para aprender a escribir en máquina, cuando de pronto una llamada telefónica de don Carlos Ramírez París preguntándome acerca de un hecho de carácter meramente obrero. Le respondí y al señor le gustó y me dijo que le siguiera haciendo comentarios de esa índole. Posteriormente me llamaron de un periódico llamado Sagitario, periódico liberal dirigido por el doctor Monte Granario Sánchez, y me dijeron que hiciera allí unas crónicas disque deportivas. Pues yo poco sabía de eso, pero sin embargo mi amor por el Cúcuta Deportivo me incitó a empezar en esos detalles, y así fue como poco a poco, no solamente fue en el campo del fútbol, sino en otras actividades, porque me gustaba mucho practicar el atletismo. ¿Y cómo le fue con el deporte como practicante? Pues a mí me gustaba mucho la media maratón, la de los 21 kilómetros. Yo tenía un profesor que se llamaba Natalio Molinari, era natural de Argentina, sí. No, mentiras, De era Italia. italiano, él era italiano. Y este señor pues me dio algunas instrucciones y yo participé en algunos eventos de carácter nacional y algunos en San Cristóbal, Venezuela. En esa época pues me gané 2 competencias, hasta que llegó y irrumpió en el mundo del atletismo Luis Alberto Navatuno Cañero, y ese hombre desplazó a todo el mundo, y lástima que posteriormente se perdió para el mundo deportivo de Colombia. Bueno, pues usted tuvo la fortuna de vivir la época del Dorado, ¿no? De Millonarios, Santa Fe, de esas nóminas muy recordadas en la época donde aparecieron grandes figuras del fútbol internacional, ¿no? Sí, le puedo mencionar, por ejemplo, 2 arqueros de fama, o 3. Uno de ellos, Julio Gaviria Chonto, que era el arquero de Independiente Santa Fe. Julio Cosi, llamaban el arquero del siglo, que era el arquero de Millonarios. Y Juan José Tulí, un hombre que participó en el Mundial cuando quedó campeón de este país, pues que también era el portero del Cúcuta Deportivo. Y jugadores en el Santa Fe como Ángel Peruca, Pontoni, José Kaor Casimoto Doku, Mario Fernández, llamado el hombre gol porque rompía los balones cuando cobraba un tiro de penal o cosa parecida. El Patemula Calonga era famoso en el Pereira, el doctor Eleno da Freitas en el Junior de Barranquilla, me muerde, el Alpargate Ramírez en el Atlético Municipal, que se llamaba Walter Ormeño, peruano, un portero de casi 2 metros, que jugaba en el Globito, en el Huracán. Y en el Cúcuta Deportivo, en el Millonarios, recordar también al maestrico Báez, a Tomasito Aves, a Raúl Pini, a Pedro Cavillón, a Néstor Raúl Rossi, el Flaco Rossi, al maestro Adolfo Pedernera, Alfredo Esteban Di Stéfano, la Saeta Rubia, y en el Cúcuta Deportivo, Zunino, González, Toja, Villaverde, Juan de Luca, entre otros que me acorde de delanteros. Y porque el tiempo además no alcanza para empezar a enumerarle todo lo que me recuerdo acerca de ese fútbol que se jugaba. ¿Usted por qué no siguió en el periodismo deportivo? Porque me parecía que en esa época había mejores cronistas deportivos, y entonces cada uno dedicarse a lo que más le gusta. A mí me gustaba el trabajo de investigación en esa época, que casi no existía, pero me gustaba ir por los barrios, hablar con la gente, dialogar con los funcionarios, sacarle cositas a la misma política para establecer a ver qué era lo que se iba a hacer por el país colombiano. Pues promesas, mentiras, falsedades, hipocresía, y ahí estamos en la misma situación, o tal vez peor. Entre ese periodismo de antaño al periodismo que vemos hoy con las nuevas tecnologías, ¿qué podemos evaluar? Bueno, le pongo un ejemplo muy clarito. En esa época, para poder captar las impresiones de un discurso de cualquier personaje que fuera, había que aprender taquigrafía. Y entonces
podíamos captar rápidamente, como más se pudiera, las palabras y escribirlas rápidamente, después pasarlas en una vieja máquina de escribir, Remington o Underwood o cualquiera de esas marcas, para poder plasmar allí la información que se metía posteriormente, si era en un periódico, se metía en unas cajitas que había donde iba un componedor arreglándolas, y después para una fotografía se llevaba la fotografía, se sacaba, se imprimía, se le ponía un pedazo de palo y se aseguraba para meterlos en las planchas. Ese era el periodismo de esa época. Ahora no, ahora todo es moderno. Ya no salimos a buscar la noticia, nos llega generalmente por internet. Las cosas ahora son más fáciles que en esa época, por allá la década del 50 o del 60 o del 70 incluso. Entonces, ¿es discutible la calidad periodística del ayer a lo de hoy? Sí, porque ha faltado interés, porque los periodistas casi ahora no están tan comprometidos como anteriormente. Como en esa época uno tenía que trabajar inclusive a medianoche, lo llamaban y salía corriendo. Yo trabajaba en un medio que llamaba Suspenso y me llamaban a la medianoche y yo salía inmediatamente a ver dónde estaba el incendio, qué había ocurrido, cuál fue el hecho significativo, y al aire de una vez. Y eso era a sostenerlo hasta que se conociera el comienzo, se llama principio y fin de la noticia, que yo se lo entregué aquí a una doña que lo tiene como lema en un noticiero que aún subsiste aquí. Oiga, Alcides, en esos 50, 60 años de periodismo que usted le ha dedicado, digamos, al periodismo general, el de la economía, el de la política, ¿en algún momento, estando en pleno noticiero, le ha tocado cubrir alguna noticia deportiva de última hora? 65 años. Sí. Pues no, así como trascendente no, realmente no. No. Poco. No recuerdo. Pero en su noticiero le ha impactado alguna noticia deportiva de trascendencia, de impacto inmediato. Pues tal vez, es que no preciso en este instante cuál ha sido. No le podía decir con la seriedad que uno debe opinar acerca de un hecho de estos, que me recuerde que en este momento no preciso. Me acuerdo sí del único tipo que ha metido un gol con los ojos cerrados. Sí, ¿de quién? ¿De quién? Henry Palma. Ah, Palma. Jugaba en el Millonario. Sí. Cobraron un córner. Él tenía dolor de cabeza, cerró los ojos y metió el gol, el pura chipampa. Sí, o sea, para él el mejor gol de su vida, pues. Y para el mundo. Para el mundo, sí. Nadie pasa a meter un gol con los ojos cerrados. Bueno, hombre, Alcides, me agrada que usted nos haya contado una partecita de su vida en el periodismo deportivo, porque realmente no le conocíamos esa faceta. Pues sí, afortunadamente me metí, lástima que lo hubiese dejado, porque me gustaba mucho estar en esa actividad. Yo recuerdo que fundamos en Bucaramanga, para citarle un caso que me acuerdo en ese momento, el Club Deportivo de Ultrasan, en la carrera 11 con 42, y hacíamos carreras en la noche con las mujeres. Ajá. Y eso era un espectáculo ciertamente maravilloso, y estaba Rubén Darío Arcila Monsalve y los transmitía, y entonces eso le daba un colorido, un entusiasmo, un apasionamiento, y se impulsó el ciclismo femenino en esa época en Bucaramanga. Y entonces eso ojalá que se volviera a hacer, porque las mujeres son las hemos tenido muy descuidadas en el ambiente deportivo, cuando ellas merecen todo el apoyo, como lo merecen los deportistas de hoy. Ahí me dio mucho dolor hace pocas horas, cuando unos niños haciendo una rifa en Puerto López, en Puerto Gaitán, para poder venir a entrenar a Villavicencio, porque no tenían ningún apoyo oficial. Eso contrita el espíritu y le da a uno inmenso dolor. Bueno, usted de todas maneras está vigente todavía con el Noticiero del Llano, y más interesante, con un periódico sarcástico, irónico, El Aguijón. Por momentos mete sus aguijones deportivos ahí, ¿no? Sí, de vez en cuando, porque el periódico El Aguijón, todo lo que pincha se hincha. Y es el único periódico en el mundo que no genera estrés. No me deja un peso, más bien pérdida, pero me cabe la satisfacción de que cuando una persona lo coge y lo empieza a mirar y a leer, se empieza a reír. Eso es cierto. Y esa es la mayor satisfacción que puede tener un periodista.
que una noticia le llegue al alma, que le agrade, que se entusiasme con ella y que no sea dolorosa, porque la inmensa mayoría del periodismo ahora piensa que se hace lo mejor del mundo y es verdad, tiene más audiencia porque dice de certera puñalada le atravesó el corazón, hechos de sangre que no se justifican en este siglo XXI. Don Alcides Antonio, muchas gracias por entregarnos esta nota a Metadeporte, hombre, y estaremos atentos a todas esas batallas gramaticales y periodísticas que realmente con su aguijón nos hace reír mucho. Ojalá que así sea, que le crezca.